módulo 2 hablaremos de el Renacimiento, la segunda parte, sobre todo de las disciplinas de la pintura y de la escultura. Vamos a empezar con Masaccio. Masaccio, dentro de los autores del 480, es un autor que marca la transición de la pintura medieval, la pintura gótica, con los nuevos preceptos del Renacimiento, con ese estudio anatómico, ese amor por la reproducción de la naturaleza, ese tratamiento y fascinación por cuestiones como la perspectiva, etcétera, etcétera. Masaccio he escogido estas dos obras, no suelo hacer eso, suelo analizar una obra por autor en estas pequeñas explicaciones, porque creo que tienen bastante en común, a la par que cada una de ellas aporta cosas diferentes. Si nosotros analizamos esta expulsión del paraíso de 1425, nos vamos a encontrar con una aproximación desde un punto de vista sentimental. ¿A qué me refiero? No es común, no ha sido común a lo largo de la historia representar el sufrimiento, en este caso de los pecadores originales, de Adán y Eva, y no ha sido común tampoco representarles desnudos, lo cual es la doble novedad que aporta este cuadro. Este cuadro no solo destaca por introducir de una manera un poco primitiva, un poco ingenua la perspectiva de la puerta, que se supone que es la puerta del paraíso, también el intento de trabajar un poco el escorzo, sobre todo del ángel que está volando, el arcángel, perdón, que está expulsando desde el paraíso, sino que el tratamiento volumétrico de las figuras. Masaccio, claro, evidentemente para lo temprano de la época, del periodo artístico, es considerado como un pintor que aportaba grandes calidades táctiles y como tal influenció bastante a pintores posteriores que admiraban muchísimo su obra. Si se fija, la procedencia de la luz desde la derecha moldea en cierta manera ambos cuerpos, ¿no? Que recuerdan un poco además los cánones escultóricos de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad romana y la antigüedad griega. Además hay un fuerte dramatismo, hay un sufrimiento bastante evidente en los rostros y sobre todo en el gesto de Adán, que también aporta en cierta manera una novedad. Si nos vamos a la derecha con este cuadro de San Pedro curando a los enfermos con su sombra, vamos a apreciar varias cosas. En primer lugar, esto es una obra que pertenece a una serie mucho más amplia que relata la vida y obra y milagros de San Pedro, pero este cuadro en concreto lo he escogido por cómo introduce la calle como fondo, como pretexto, ¿no? Para marcar en cierta manera los valores de la perspectiva, para reproducir un espacio, para hacer una relación, ¿no? Con el tema. Y sobre todo el tratamiento de los paños. El tratamiento de los paños tiene alusiones táctiles bastante evidentes, un tratamiento de la luz suave, modeladora, bastante realista, ¿no? El resto evidentemente lo marca la distancia en el tiempo, lo temprano de la obra, que evidentemente la aleja muchísimo de un Leonardo da Vinci, pero es algo bastante significativo en esta época, ¿no? Y como vuelvo a decir, influenció bastante su manejo, sobre todo de la cromática, el manejo de los espacios, etcétera, etcétera. Sandro Botticelli, en este caso, realiza un cuadro donde representa a la primavera. La primavera rodeada de seres como las Tres Gracias, tenemos también a Cupido, etcétera, ¿no? El viento, una serie de cosas que básicamente aportan el gusto por la cultura clásica, el amor a la mitología, el dejar un poco de lado, o sea, hacer paso al humanismo y dejar un poco de lado los temas religiosos. Incorpora además una costumbre muy en la época de introducir retratos de personajes ilustres, personajes de la sociedad, lo cual nos hace ver también que la sociedad que intervenía en estas cosas que demandaba este tipo de cuadros, quería también verse representado. Es decir, el arte comienza a ser arte por el arte, ya no tiene una misión tan representativa, ¿no? Porque evidentemente ese pequeño juego de introducir a los autores de esta manera es un guiño, ¿no? Un guiño simpático, un guiño amable a los propios mecenas. En este caso podemos apreciar un tratamiento mucho mejor, mucho más evolucionado que el de Masaccio, en el sentido de unas anatomías mejor conseguidas, una apreciación por el detalle, por la línea, por el dibujo. El dibujo es algo muy, muy, muy importante en el Renacimiento.
algo que se perderá en el barroco por la violencia de la pincelada, por la fuerza de la pincelada. Pero básicamente lo que destaca aquí, la parte importante, es cómo se representan en profundidad los personajes. No todos están sobre el mismo plano, aunque todavía hay cierta ingenuidad, ¿no? en la expresión, al menos de la profundidad del espacio, porque el entorno no acompaña tanto, aunque sí establece diversas líneas donde colocar a sus personajes. Leonardo da Vinci, en su línea, destaca en esta Anunciación, una de sus primeras obras, por el estudio de la naturaleza, la representación del paisaje, la representación de la atmósfera a través del esfumato. Es una atmósfera, si nos fijamos en los elementos de la izquierda o al frente, expresa la lejanía, y la atmósfera que hay en medio a través del esfumato, que es una especie de difuminación de los pigmentos. Tiene un estudio de perspectiva y de reproducción del espacio perfecto. Los detalles, tanto en la Virgen María como en el ángel, están trabajados de una manera pues con un rigor científico, ya que Leonardo sí era un gran científico, bastante evidentes: el manejo de la luz, de la textura, de los paños, de los ropajes, e incluso el introducir un elemento arqueológico, como es el arcón, donde la Virgen sujeta su libro, que es una pieza de la antigüedad reproducida con minuciosidad. Denota en cierta manera la magistralidad de este genio, ¿no? de la pintura, de la escultura y de muchísimas cosas, porque como buen hombre del Renacimiento todo el mundo sabe que se dedicó a diversas disciplinas, pero sobre todo una concepción científica del espacio, de la anatomía, que traslada a la pintura de una manera bastante evidente, aunque pueda haber, si nos fijamos en ciertos detalles, alguna incongruencia espacial, pero generalmente funciona muy bien con respecto a lo anterior. No hay que olvidar que estamos ya en el 580, y en el 580 va a haber un amor por la forma, un virtuosismo e incluso una exageración de las formas, de las líneas, que acabarán derivando posteriormente en el manierismo. Miguel Ángel derrocha genio en cualquiera de las disciplinas que hace. Evidentemente, esta obra de la Capilla Sixtina, una de las más famosas, que es la obra del juicio final, de la creación del hombre, destaca y aúna todos los valores que él incluso aportó a su escultura, es decir, el concepto de terribilidad, de fuerte tensión, de unas volumetrías anatómicas fuertes, poderosas, expresivas, ¿no? que expresan toda la fuerza, no solo del genio, sino la fuerza de las figuras que están y del hecho, ¿no? Esa acción inconclusa, ese momento en el que casi están a punto de tocarse los dedos o que se acaban de tocar. Eso marca también y genera bastante tensión, así como la manera en la que está resuelta la inmaterialidad de Dios, ¿no? Esa manera de flotar en el aire con ese paño y esa legión de ángeles. Es algo muy propio del talento inigualable de Miguel Ángel, y algo que evidentemente influenciará muchísimo en el arte, sobre todo del barroco y en otros pintores, y que no es ni más ni menos que una diferente técnica, pero la misma expresión o los mismos valores que le hicieron famoso en la escultura. Tiziano aporta la tradición manierista, en una tradición en la cual se intentaba imitar los valores de los maestros, exagerándolos, recreándose, ¿no? en esa genialidad, en esas características. Y si nos fijamos, es un cuadro, es un encargo civil, es un encargo para una recién casada, probablemente, que sería la chica de la izquierda, y es también una dicotomía, es la típica fábula entre el amor sacro, es decir, la virtud, y el desenfreno, ¿no? Y en el medio estaría representado la figura de Cupido. La figura de la izquierda, que es la supuesta novia, reúne todo lo que es los valores de la castidad, el talle ceñido, las flores, son toda alusión al virtuosismo, a la virtud, mejor dicho. Mientras que lo que tenemos a la derecha es prácticamente una Venus envuelta en rojo, el color de la pasión, etcétera, etcétera. Llama mucho la atención el pozo o la tina en la que están apoyadas, como representa un relieve de la antigüedad.
con bastante minuciosidad. También vemos un poco las escenas galantes que ocurren atrás, el castillo, el pueblo, todo ese tipo de cosas que nos recuerda también la realidad, el momento y la situación en la cual estamos o ha sido creada esta pintura. En cuanto a la escultura, Donatello es un gran maestro, nos aporta, entre otras muchas obras, este Condottiero Gattamelata, que es la recuperación de la escultura ecuestre, basada en la escultura ecuestre romana de Marco Aurelio. Él resuelve el movimiento, resuelve compositivamente a través de una diagonal marcada por la vara y la espada. Tiene un movimiento de avance, ¿no? El caballo, no demasiado bien resuelto, cuestiones de equilibrio y estructurales le hacen colocar esa pequeña bola debajo del casco del caballo, pero básicamente es una recuperación y sobre todo algo muy importante es el valor propagandístico que se vuelve a recuperar de este Roma para ensalzar el poder, no solo eclesiástico, sino también el civil.